Nicolás Maduro y el miedo a ser abandonado. Rusia tiene un delegado ideal y obediente en Caracas. Es el encargado de construir los nuevos puentes del Kremlin en Venezuela, el inevitable destino del dictador. Sergei Ryabkov fue claro: tenemos contactos con la oposición. Lo dijo hace casi una semana. Es un funcionario clave, nada menos que el vicecanciller de Vladimir Putin y uno de los que mejor interpreta los pensamientos de su jefe político. Sin embargo, fue cauto. Son esporádicos esos encuentros. No especificó mucho más. No hacía falta. El mensaje había llegado a quien era un destinario primario, aunque no explicitó Nicolás Maduro. El dictador venezolano tomó nota. Preocupado o resignado, sabe desde hace tiempo que uno de sus principales sostenes, Rusia, no apostó todo a su permanencia, sino al futuro. Allí estará siempre Venezuela, pero no necesariamente él, el hombre que asegura tener la capacidad de conversar con seres aliados. Moscú intuye que el actual es un gobierno en una cuenta regresiva. Tarde o temprano, semanas, meses, a lo sumo, el heredero de Hugo Chávez caerá. La forma en que se precipitará no está clara. ¿Retomará la idea de un exilio en un siempre generosa anfitriona República Dominicana? Todavía tiene una posibilidad. Es la idea de que desesperadamente intenta plantearle de una vez y para siempre su esposa Cilia Flores. La histórica dirigente chavista está desorientada. Su marido siempre le hizo caso, pero ahora se convirtió en un cartesiano fundamentalista. Plantea dudas permanentes. La mujer sospecha de la influencia cubana en los temores sembrados en el espíritu de su marido, al quien vislumbra encerrado en una cárcel en su tierra natal o en el extranjero. Cilia prefiere la comodidad de Punta Cana. A Putin, un político formado en la frialdad en la Unión Soviética y en los enjambres de la KGB, no le mortifica demasiado pensar cuál fue su final de Maduro. Solo sabe que tendrá oportunidad de continuar al mando de Venezuela, y el país sí le interesa. Sobre todo sus recursos, riquísimos, casi infinitos. Es por eso que ordenó contactos con la oposición venezolana. Son tímidos, pero calculados. En el Kremlin evalúan la posibilidad de que, ante una salida electoral, cualquier escenario debe mantenerlos dentro del tablero, ya sea con algún alfil de la autocracia o con Juan Guaidó, el actual presidente interino al que Moscú no reconoce como tal. El sucesor ideal para Putin recibió una bendición. No fue tradicional, ni desde un altar. Se la concedió al embajador ruso en Caracas, Vladimir Zaensky, el ungido Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda y uno de los delegados chavistas en las cumbres de Oslo y Barbados. El joven tiene vuelo propio, aunque no abandona, mucho menos condena las prácticas que llevaron al socialismo del siglo XXI a convertirse en una dictadura. Zaensky ya inició conversaciones con el alter ego de Guaidó. Fue por orden expresa de la jerarquía de Kremlin. Quiere asegurarse la continuidad del desprendimiento de Maduro en cuestiones de intercambios comerciales, en lo posible igual de asimétricos. El diplomático es uno de los dirigentes que mejores conocen a Caracas, Miraflores y sus intrigas. Hace 10 años que está destinado allí, pero no es su primera incursión en tierras cálidas. En los años soviéticos vivió 3 años en la capital venezolana como agregado de la embajada de la URSS. Pocos en el mundo caminan vendados en los pasillos del poder de la nación latinoamericana como este experto de 67 años. Nadie mejor para conversar con el posible sucesor. Ese heredero mantiene un currículum intachable para los solemnes ideológicos. Rodríguez tiene 37 años, es abogado y gobernador. Desde temprana edad fue elegido en el círculo de confianza de Chávez, quien lo llevó a trabajar junto a él cuando apenas reconocía su pasión por la política, pese a que ganó a Miranda con artes desleales. De acuerdo a las denuncias hechas por la oposición, el joven gobernador no tiene que responder por atrocidades, aunque se le conozcan, como si deben hacerlo otras figuras del régimen: Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o Tarek El Aissami, el fugitivo más buscado. Sobre este último, Samar López, un multimillonario socio y amigo de El Aissami, también fue figura en la lista de la US, Immigration and Customs Enforcement. Ambos están involucrados y son requeridos por narcotráfico. La DEA ya había estado a punto de encerrar al financista fanático del golf y de la comida japonesa en Punta Cana. Esta vez lo buscarán por otro lado del planeta. Es por eso que Putin mira a Rodríguez con otros ojos. Su recelo radica en mantener los millonarios negocios y contratos a flote, continuar recibiendo barriles de petróleo, conservar todas sus refinerías, el control de gran parte del sector minero, oro, diamantes, litio,
en lo posible con las actuales facilidades, algo que aseguraría con la promesa ascendente del gobernador de Miranda. Maduro por su parte ya no representa un factor de confianza para el zar ruso. Percibe que de un momento a otro el dictador podría volar hacia una isla, caer por maniobras internas del chavismo o diluirse en unas elecciones de las cuales no formaría parte, incluso terminar preso como la mayoría de los dictadores de América Latina. Síntesis: no hay porvenir con el actual jefe de Miraflores, el futuro está en otro lado o en otro nombre. Por otro lado, ya ha pasado 20 años desde el último atentado contra Nicolás Maduro. Desde hace 20 años Venezuela ha denunciado y sofocado cantidad de planes de magnicidios en los que ha sido recurrente el señalamiento hacia Colombia y Estados Unidos como responsables. Si bien hace un año ocurrió en Venezuela el primer intento en el mundo de un magnicidio a través de drones cargados con explosivos, esto no ha sido la única ocasión en el que el país suramericano ha denunciado planes de asesinato de sus presidentes en los últimos 20 años. Aún generan impacto las imágenes que registraron una detonación y la abrupta interrupción del discurso del mandatario venezolano Nicolás Maduro. El 4 de agosto de 2018, durante un acto oficial para celebrar el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, realizado en la avenida Bolívar que une el centro de la capital con el este, tras la confusión y las filas rotas de uniformados que participaban en una parada militar, en las redes circularon videos que recogieron el desconcierto de las presentes en la tarima presidencial y la rápida acción del anillo de seguridad del mandatario. 7 efectivos resultaron heridos, 3 de gravedad. Ese mismo día el propio presidente afirmó: sede del gobierno. Han intentado asesinarme el día de hoy, y no tengo duda de que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, está detrás de este atentado. El país vecino tachó de absurdas y sin fundamento las aseveraciones del mandatario venezolano, mientras que Estados Unidos dijo que no había participación de su gobierno en absoluto. 15 días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció para condenar la violencia política, así como exigir el respeto al Estado de Derecho y la presunción de inocencia de los acusados de perpetrar el ataque. Relación de los hechos. Un día después, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, en una rueda de prensa se refirió a las detonaciones y explicó que se cumplieron con todos los protocolos y medidas para sacar a Maduro del lugar. Desde las calles cercanas fueron puestas en marcha 2 aeronaves tripuladas a distancia con carga explosiva. Una llevaba 1 kilogramo de metralla y otra tenía la misma cantidad repartida entre el explosivo C4 y metralla. La tarima presidencial era el blanco de ambas. Uno de los drones sobrevoló la tribuna donde se encontraba el jefe de Estado y estalló en el aire. El otro se estrelló en un edificio cercano. Ambos perdieron el control debido a que sus señales fueron inhibidas por los equipos destinados para tal fin, cuando se llevan a cabo actos con el mandatario. Colombia en escena. Henry Ver Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, fue detenido por su presunta responsabilidad en el atentado y admitió que había sido entrenado por más de 6 meses en una finca de Chinacota, norte de Santander. En las tabletas de los drones se hallaron las trazas hechas por el aparato en ese lugar, un mes antes y la proyección del vuelo en la avenida Bolívar. Presuntamente el atentado estaba preparado para un mes antes, el 5 de julio, día en el que se conmemora la firma del Acta de la Independencia y se llevan a cabo actos de Estado, pero tuvieron dificultades con el ingreso de los aviones a Venezuela. El testimonio de Rivas Vivas da cuenta de una supuesta connivencia de funcionarios de migración colombiana para el paso de los drones y otros materiales bélicos usados durante la operación. 5 meses después, las señales que apuntaban hacia Colombia no cesaron. 5 meses después, el mismo ministro de Interior y Justicia informó sobre la detención a un grupo de sicarios que habrían sido contratados por la oposición para cometer asesinatos selectivos en Caracas. En esa acción policial se capturó a Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, quien presuntamente proporcionaría la logística. En su confesión, manifestó que había sido contactado por un grupo de militares desertores venezolanos. También fueron capturados Alberto Salazar Cabañas, quien fue entrenado en el país vecino, y Oswaldo García Palomo, coronel retirado de la GNB, contacto en Colombia del grupo entrenado en Chinacota. En su auto se localizaron 2 fusiles AK-103 y 2 teléfonos satelitales que presuntamente habrían sido suministrados por Antonio Rivero González, prófugo de la justicia. En la misma profusa red de acciones contra el presidente casi al cumplirse un año del magnicidio frustrado, otro intento de golpe fue sofocado según Caracas.
En este plan iba a ser tomada la base militar La Carlota, ubicada en el este de Caracas. Raúl Baduel, detenido desde 2019, iba a ser proclamado como presidente ante los canales de televisión del Estado. Entre las acciones previstas se encontraba el bombardeo del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, y el asesinato del presidente Maduro.